Bien sea que se trate de bombas o de turbinas, el caudal que circula a través de ellas depende de varios factores, a saber, la energía potencial por unidad de masa producida o usada, GH, la velocidad de rotación, W, la potencia requerida, P, el diámetro del impulsor, D, la densidad del fluido, ρ, la viscosidad del mismo, μ, y el momento de torsión. Ello significa que son 8 las variables involucradas, así que el caudal es función de la gravedad, de la cabeza, de la velocidad de giro, de la potencia, del diámetro del impulsor, de la densidad, de la viscosidad y del momento de torsión. Haciendo análisis dimensional encontramos entonces que son 8 las variables involucradas. Algunas de ellas son repetitivas y son 3. Eso significa que el número de términos pi que se pueden derivar de este análisis es igual a n-m, es decir, 5 términos pi. Tenemos en esta tabla las propiedades de los términos pi. En esencia, siempre debemos recordar que todo término pi debe ser independiente y a la vez adimensional. En la primera columna de la tabla observamos los parámetros de interés. Es decir, cuando estamos interesados en caudal, utilizamos el término pi1. Cuando el interés es la cabeza, utilizamos el término pi2. Si es la potencia, entonces el término pi3. Si estamos interesados en el número de Reynolds, será el pi4. Y si el interés nuestro es el momento de torsión, utilizaremos el término pi5. Las variables repetitivas, bien sea que ellos sean explícitas o no, son ρ, W y D, es decir, la densidad del fluido, la velocidad de giro y el diámetro del impulsor. Decía que pueden ser explícitas o no. Por ejemplo, en el término pi1 no aparecen en forma explícita las 3 repetitivas. Sin embargo, sí lo son. ¿Por qué? Si nosotros recordamos la definición en mecánica de fluidos de fuerza igual a ρ por Q por velocidad, vemos aquí entonces que está involucrado el parámetro ausente en el término pi1 en forma explícita, y esa es la densidad del fluido. En el segundo tampoco aparecen los 3 en forma explícita. Sin embargo, conocemos la relación ρ es igual a gamma sobre g, de tal manera que en forma no explícita sí los contiene a los 3. En los términos pi3, pi4 y pi5, las 3 repetitivas sí están allí expresadas en forma explícita. Lo más importante de recordar aquí es que para que un término sea pi, debe ser a la vez independiente y adimensional.
¿Por qué son importantes los términos pi? Y en este caso estamos hablando de los 5 términos pi. Con ellos podemos predecir el comportamiento de máquinas hidráulicas llamadas prototipo, operando bajo condiciones diferentes a aquellas para las cuales un modelo en particular ha sido probado por el fabricante. Pero además también sirven para determinar el funcionamiento de otras máquinas homólogas, aquellas que son dinámicamente similares. Guardemos en mente entonces que cuando hablamos de modelo, estamos hablando de aquel proveniente del fabricante. El fabricante nos suministra a través de curvas características esas propiedades de su máquina. Si nosotros queremos operar una máquina prototipo, entonces comparamos a través de los términos pi esa máquina con el modelo. Pero para contar con similitud dinámica entre modelos, que en adelante serán llamados M, y prototipos, en adelante llamados P, es necesario que cada uno de los 5 términos pi sean iguales. Es decir, si vamos a utilizar el término pi1, entonces pi1 del prototipo será igual a pi1 del modelo, y así sucesivamente hasta el término pi5. Pi5 del prototipo será igual a pi5 del modelo. Examinemos ahora uno de los parámetros de importancia en bombas. Es la velocidad específica. ¿De dónde proviene esa velocidad específica? Simplemente de la relación de pi sub 1 a la 1 medio sobre pi sub 2 a la 3 cuartos. Estableciendo esta relación, entonces obtenemos lo que se llamaría un pi sub 6, que es equivalente a la velocidad expresada en radianes por segundo por raíz de Q sobre GH a la 3 cuartos. Si examinamos las dimensiones de esta igualdad, vemos que pi6 es adimensional, pero no es independiente. Eso lo descalifica como término pi, es decir, pi6 no es un término pi verdadero. Es simplemente un parámetro, pero es un parámetro de gran utilidad, como lo vamos a ver. Valiéndonos de la definición de radianes por segundo convertida a revoluciones por minuto, podemos llamar pi6 dividido por 2pi sobre 60, lo definimos como la velocidad específica de una bomba, NSP. Si nosotros examinamos la ecuación y eliminamos G, la gravedad, ¿cuándo eliminamos a G? Pues cuando estamos comparando dos máquinas, dos bombas en este caso, para una misma altitud podemos hacerlo. Y si eso es el caso, y como siempre lo es y lo va a ser, vamos a trabajar comparando para la misma altitud. Podemos eliminar siempre a G. Eso nos lleva a la expresión velocidad específica de una bomba es igual a N raíz de Q sobre H a la 3 cuartos. Entonces llamaremos NSP la velocidad específica de una bomba. N son las revoluciones por minuto. El caudal puede aquí ser expresado en metros cúbicos por segundo o en galones por minuto, y la cabeza se puede expresar en metros o en pies.
En cualquier circunstancia, esta igualdad la vamos a denominar velocidad específica en bombas. Ahora bien, examinemos que la velocidad específica en bombas, NSP, no es adimensional porque se ha eliminado G, pero tampoco es independiente y no lo es porque proviene de haber utilizado los términos pi1 y pi2. Entonces, en resumen, pi6 es un parámetro de importancia que nos ayuda a determinar la velocidad específica en bombas, pero no es un término pi. Y tampoco lo es, desde luego, la velocidad específica de una bomba. Como en el caso de bombas, también podemos determinar la velocidad específica en turbinas. ¿Cómo lo hacemos? Relacionando los términos pi3 a la 1 medio con pi2 a la 5 cuartos. Así podemos llegar a obtener el término pi7. El término pi7 resulta ser adimensional como aquí lo vemos en la ecuación, pero no es independiente y no lo es porque proviene de otros dos términos pi. Eso quiere decir también entonces que pi7 no puede ser considerado como término pi verdadero. Es simplemente algo que expresamos como un parámetro, pero es un parámetro de mucha importancia y en este caso aplicado a las turbinas. De igual manera, podemos valernos de la conversión de velocidad en radianes por segundo a revoluciones por minuto. Y así podemos llamar la relación pi7 sobre 2pi sobre 60 como la velocidad específica en una turbina. Ahora bien, si eliminamos el término G para la misma altitud y si consideramos, como generalmente lo hacemos, esta aplicación al fluido agua, entonces estaríamos hablando del mismo fluido, por lo cual podemos eliminar la densidad del mismo para obtener la velocidad específica de una turbina NST igual a n raíz de P, la potencia, sobre la cabeza a las 5 cuartos. El término velocidad específica de una turbina no es adimensional. ¿Por qué? Porque se han eliminado dos, G y ρ, factores que le daban la propiedad de ser adimensionales. Y tampoco es independiente. ¿Por qué? Porque provienen de la relación pi3 a la 1 medio sobre pi2 a las 5 cuartos. Pero ¿por qué es tan importante la velocidad específica de una máquina hidráulica? Porque con la determinación de esa velocidad específica podemos dar el primer paso en cuanto a tomar decisiones sobre el tipo de máquina hidráulica que más le conviene a nuestro proyecto. Es así que las bombas de flujo radial y las turbinas de impulsión son las más convenientes para velocidades específicas bajas, en tanto que las máquinas hidráulicas de propulsión o flujo axial son requeridas para velocidades específicas altas, mientras que las bombas de flujo mixto y las turbinas de reacción de flujo mixto se adaptan mejor a velocidades específicas. La importancia de este factor en máquinas hidráulicas es que le damos un ordenamiento a la selección de la máquina hidráulica que más le conviene al proyecto.
Si esto no se hace, estaríamos simplemente perdiendo un tiempo considerable en lugar de llegar con el tipo de máquina directamente al catálogo que nos conviene. Si nosotros determinamos la velocidad específica, vamos con certeza directamente a la sección del catálogo del tipo de máquina, sección en la cual podemos ya hacer la selección definitiva del tipo de máquina hidráulica, bomba o turbina que le conviene a nuestro proyecto. Observamos en esta gráfica la velocidad específica para turbinas. En las abscisas parte superior tenemos la expresión de velocidad específica para turbinas en el sistema internacional. Y en las abscisas parte inferior es la expresión de velocidad específica en el sistema inglés contra la eficiencia en porcentaje. Observamos las curvas de turbina de impulsión, turbinas Francis y turbinas de propulsión en esta gráfica. Ahora bien, si recordamos la definición de potencia, que es igual a Q por gamma por H, caudal, peso específico del fluido y cabeza respectivamente, sobre 1000. Podemos utilizar esta equivalencia para determinar la velocidad específica de turbina, incluyendo aquí entonces los factores Q y gamma. Y esa expresión es la que tenemos en la última ecuación. N multiplicado por Q por gamma, los dos a la punto 5 dividido por 31.6228 multiplicado por la cabeza a la punto 75. Podemos ver entonces cómo va variando la velocidad específica a lo largo de las abscisas, y eso es precisamente lo que nos permite situarnos en el tipo de máquina hidráulica, en este caso referida a las turbinas. Estamos observando ahora la gráfica de velocidad específica para bombas. En las abscisas parte superior tenemos la expresión de velocidad específica para bombas en el sistema internacional, y en la parte inferior de las mismas abscisas esta expresión es para el sistema inglés, en ambos casos contra la eficiencia. Recordemos algo muy importante. Con esta gráfica podemos definir primero el tipo de bomba mediante la velocidad específica. Una vez tengamos el tipo de bomba, que puede ser centrífuga o de flujo radial, o puede ser de flujo mixto, o puede ser de flujo axial, es ahí cuando podemos dirigirnos a la sección del catálogo que responda al tipo de máquina, en este caso de bomba, para el cual hemos determinado mediante la velocidad específica esa condición de trabajo. En esta forma podemos dar mucho mayor agilidad, ser mucho más eficientes en la selección final del tipo de bomba que más le conviene al proyecto que nos ocupe. Entonces, la gráfica anterior para turbinas y esta gráfica para bombas son de gran importancia en la selección del tipo de máquina hidráulica que nos conviene a nuestro proyecto en particular.
Si ustedes recuerdan, les he adicionado en el documento que he escrito y les he enviado en PDF un juego de unos 8 ejemplos referidos a la selección de bombas y a la selección de turbinas. En este caso, utilizando los términos pi y utilizando el concepto de velocidad específica. Por favor, tómense su tiempo en estudiar detenidamente cada uno de estos ejemplos. Algunos de ellos son bastante sencillos, pero en todo caso todos están resueltos y por consiguiente son de gran ayuda para ustedes como guía general en la selección de máquinas hidráulicas, bombas o turbinas que más sea la conveniente para su proyecto.